Bienvenidos al martes de Derecho Procesal. Espero se encuentren muy bien. El tema de este día, los requisitos que debe de reunir la demanda del procedimiento ordinario laboral. Previamente es importante destacar lo siguiente. El derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional consiste esencialmente en que las personas tengamos la posibilidad de promover un juicio ante un órgano jurisdiccional con la finalidad de dirimir una controversia. Este derecho ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente sentido. Las personas tienen la obligación de cumplir con ciertos requisitos para poder tramitar el juicio y dictar una sentencia válida. Y por otro lado, el órgano jurisdiccional no debe de exigir el cumplimiento de requisitos que resulten injustificados, excesivos o discriminatorios. Es decir, debe de existir un equilibrio entre aquellas formalidades que tiene que cumplir la persona promovente de ese juicio, pero también que el órgano jurisdiccional no exige el cumplimiento a aquellos que no se considere que sean correctos. Dicho lo anterior, vamos a examinar lo previsto por el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los requisitos de la demanda del procedimiento ordinario. Daremos lectura a todos ellos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Y es importante que pongamos atención a todos y demos efectivo cumplimiento a cada uno de ellos, pues eso considero habla de nuestro profesionalismo y de la capacidad que tenemos para formular documentos jurídicos. Bien, dicho lo anterior, empecemos con el primero. La demanda debe estar formulada por escrito y firmada por el promovente. Es lógico, ¿verdad? A través de ese signo gráfico, o desde luego con la firma electrónica que ahora tenemos acceso, manifestamos nuestra voluntad para poder promover ese juicio, ya sea directamente el trabajador o el apoderado que promueve en su nombre. Siguiente requisito: el tribunal ante el cual se promueve la demanda. Resulta lógico también, ¿verdad? Pero es importante que lo establezcamos de manera específica. A manera de ejemplo, ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, o bien ante el Juzgado Especializado en Materia Laboral de la Primera Región Judicial del Estado de Jalisco. Uno es federal, el otro es local, de acuerdo con las reglas de competencia que ya hemos estado hablando. Entonces es importante que no mezclemos la terminología de uno y de otro. Siguiente elemento: el nombre y domicilio del actor. El nombre, concatenado con la firma, estamos expresando la voluntad de una persona específica para instar ese procedimiento. Y el domicilio, que debe de ser dentro de la residencia del órgano jurisdiccional en donde se le practicarán las notificaciones personales que resulten de acuerdo con lo instituido en el artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, conforme a las tecnologías actuales, también puede designarse un buzón para la práctica de notificaciones electrónicas. Siguiente requisito: el nombre, domicilio o razón social del demandado, así como su domicilio. Es importante que también establezcamos de manera concreta cuál es esa persona física o jurídica que resulta ser el patrón del trabajador, así como el domicilio para poder practicar el emplazamiento correspondiente. Desde luego también el actor está en posibilidad de presentar algún croquis, algún mapa, alguna geolocalización para poder dar de manera efectiva con el domicilio de la persona que se pretende emplazar. En este punto es importante también destacar que la Ley Federal de Trabajo establece la posibilidad de que el trabajador no conozca el nombre de su patrón. Y eso sucede en muchas ocasiones, porque hay muchos trabajadores que acuden a su centro laboral, saben que trabajan para una empresa, pero desconocen exactamente cuál es la denominación de esa sociedad mercantil o el nombre completo de su patrón físico. Entonces, en ese supuesto se debe de atender lo previsto por el artículo 712 de la Ley Laboral, el cual establece que tratándose de esos asuntos se debe de indicar el domicilio exacto y también precisar cuál es la actividad a la cual se dedica ese patrón. ¿Por qué? Porque como no se conoce a qué persona se va a emplazar, entonces en esa diligencia el actuario tendrá que indagar si efectivamente las actividades a las cuales se dedica esa empresa en donde se está constituyendo corresponden a aquellas a las cuales dice el actor que se dedica, para corroborar que estamos emplazando a la fuente de trabajo correcta. A manera de ejemplo, si el trabajador sostiene que era un mecánico que trabajaba precisamente en un taller
para reparación de motocicletas. Entonces, el actuario también, cuando se constituya en ese domicilio, en el emplazamiento, tendrá que verificar que efectivamente la fuente de trabajo se dedica a eso y emplazarla como corresponde. Tratándose de este supuesto, también la ley dispone que el trabajador, para una mejor localización de ese patrón que no se conoce su denominación exacta, podrá proporcionar un croquis, un mapa, para poder identificarlo de manera más específica. Siguiente requisito: las prestaciones que se reclamen. Bajo este tenor, resulta importante hacer una distinción muy técnica. Las denominadas prestaciones legales y aquellas que se le denominan extralegales o supralegales. Las prestaciones legales son aquellas que se encuentran previstas en la ley, así de lógico. A manera de ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional bajo los parámetros previstos en este cuerpo normativo. Por ejemplo, aguinaldo a razón de 15 días de salario anuales, prima vacacional del 25% de los salarios de las vacaciones, vacaciones 12 días de salario o 12 días de descanso por el primer año laborado, cuando los reclame de esa manera el trabajador, o bien indique de manera expresa que esas prestaciones las reclama en términos de lo previsto por la Ley Federal de Trabajo, entonces se entenderá que son prestaciones legales. Y como son derechos mínimos de los trabajadores, no tienen mayor circunstancia que comprobar o que justificar, más que indicar de manera expresa cuál es el concepto que reclaman, de qué periodo lo reclaman y precisamente que es en términos de la ley laboral. Incluso considero que resulta innecesario que la parte trabajadora realice alguna cuantificación de esa prestación, porque en todo caso le corresponderá al órgano jurisdiccional realizarlo en la sentencia que se dicte en su momento de resultar condenatoria para la patronal. Ahora, en cuanto a las prestaciones extralegales, sí es importante que la parte promovente indique cuál es el fundamento de estas, pues al no estar previstas en la ley o ser bajo parámetros superiores a lo previsto por la ley, entonces sí es obligación indicar en qué cuerpo normativo se encuentran instituidas, en qué cláusula en particular, cuáles son las condiciones que se requieren reunir para su otorgamiento. E incluso, de manera general, bajo los criterios que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será carga probatoria del trabajador demostrar que tiene derecho a esas prestaciones extralegales. Por eso es importante que desde un principio quede bien fijada la controversia para que esté en posibilidad de ejercer esas acciones que será su carga probatoria demostrar. Entonces, bajo las prestaciones extralegales se deberán indicar, por ejemplo, el concepto, el periodo que lo reclama, en qué cuerpo normativo está. A manera de ejemplo, en el contrato colectivo de trabajo, cláusula 3.2. Luego, las condiciones para su otorgamiento, por ejemplo, que era necesario que se presentara todos los días a laborar de manera puntual antes de las 8 de la mañana para poder acceder a un premio de puntualidad. Y finalmente también podría incluso sostener cuál es la manera en la que se tiene que cuantificar esa prestación, porque no está prevista en la ley. Entonces tendrá que decir, para acceder a ese premio de puntualidad son estas condiciones y se me pagaba un 25% adicional de mi salario de cuota fija, que asciende a 500 pesos. Con todos esos elementos, entonces sí está en posibilidad de fijar de manera correcta la controversia y poder dictar una sentencia válida en su momento. Siguiente requisito: los hechos en los que se funden sus peticiones. Bajo este tenor, una vez que ya se establecieron las prestaciones que se reclaman en un juicio, es decir, las acciones que se ejercen, entonces resulta indispensable poder manifestar al órgano jurisdiccional cuáles son todos los hechos que sustentan esas acciones. Y en los procedimientos ordinarios que generalmente tratan de despidos injustificados que alega la parte actora, considero que resulta indispensable que en esa demanda se señalen todas las condiciones de trabajo que rodeaban precisamente ese vínculo jurídico. Les voy a manifestar algunas a manera de ejemplo: la fecha de ingreso, para poder determinar la antigüedad
inclusive el cálculo de algunas prestaciones que dependen de los años de servicios proporcionados por el trabajador, el tipo de contratación, ya sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por temporada, a prueba, a capacitación, cualquier otra. También indicar si se firmó un contrato por escrito o la contratación fue verbal. De igual forma, quién fue la persona que te contrató, qué puesto tenía, cuál es la persona física o jurídica que se identificó como patrón en ese momento, el puesto de trabajo, las actividades laborales, quiénes eran tus jefes inmediatos, su nombre y sus puestos, a quiénes les constan todos esos hechos que estás narrando, cuál es tu salario, particularmente cuál es tu salario de cuota fija, cuáles son las demás prestaciones que recibes, por ejemplo, comisiones, premio de puntualidad o algún otro. También es importante que se destaquen aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar que resultan necesarias para justificar acciones en específico. Les decía, si se trata de algunas prestaciones extralegales, entonces se deberán de señalar todos esos hechos con los cuales se pretende acreditar que se cumplieron con los requisitos necesarios para acceder a esas prestaciones que no están previstas en la ley. Y también, si se tratara de un despido, indicar en qué lugar fue, en qué día, a qué hora, por qué te encontrabas en ese lugar en ese momento, qué personas pudieron haber presenciado esas circunstancias que tú consideras que existe un despido, a qué personas se lo imputas, qué puesto tiene, en qué lugar en específico fue dentro de la fuente de trabajo, qué palabras te dijeron, si te hicieron firmar algún documento bajo coacción, si recibiste algún pago en ese momento como con motivo de alguna liquidación. Es importante aclarar lo siguiente. No solo es trascendental que en un procedimiento las partes expongan todos los hechos necesarios para poder acreditar en su momento sus acciones o sus decepciones, sino que se debe de tomar en consideración que en el juicio laboral rige el principio de veracidad instituido en el artículo 685 de la ley que lo regula. ¿Qué significa? Ya se los he explicado en otra clase, que las partes deben de conducirse con verdad en todo el procedimiento y que el órgano jurisdiccional tiene ese deber de averiguar la verdad sobre los hechos en conflicto. También eso está relacionado con el artículo 48 de la ley laboral, el cual establece que puede imponerse una sanción de una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización a las partes o a sus apoderados que realizan actuaciones notoriamente improcedentes que tengan por objeto obstaculizar la sustanciación del procedimiento, entre ellos la exposición de hechos falsos. Por eso es importante cambiar la mentalidad en el nuevo sistema de justicia laboral, que se ejerzan las acciones que correspondan, pero bajo los hechos que resulten verídicos. No falsear información a la autoridad, porque se podrá determinar en la sentencia que se dicte en su momento si alguna de las partes expusieron hechos falsos. Se podrá imponer la sanción que corresponda y además dar vista al Ministerio Público con la posible comisión de un delito que sería la declaración falsa ante una autoridad federal. Por eso resulta trascendente hacer hincapié en esta circunstancia, de que se expongan los hechos de acuerdo a la realidad para que se evite este tipo de circunstancias y desde luego demos cumplimiento al principio de veracidad antes indicado. Vamos a dejar la clase hasta este punto. Pueden seguir leyendo el artículo 872 y continuaremos hablando de ello en la siguiente clase. Difundamos juntos la cultura jurídica.